Muy buenas noches, estimados participantes. Sean bienvenidos al webinar informativo referente al curso virtual de Dialux Evo, diseño de proyectos en iluminación comercial e industrial. Yo me presento, yo soy el ingeniero Gensi Germán Calicea Quispe, soy ingeniero electromecánico de profesión. Eh, en este caso terminé mis estudios en la Universidad Mayor de San Simón y llevo aproximadamente 6 años trabajando en diferentes proyectos, tanto en el sector del área mecánica como en el sector eléctrico, haciendo proyectos en la refinería Gualberto Villarroel, proyectos de iluminación en el sector de media y baja tensión y también de alta tensión, en diferentes tipos de diseño de planos también en el rubro eléctrico, en este caso. Y bueno, en este caso el curso vamos a hablar primeramente dándonos una pequeña introducción. ¿Qué es Dialux Evo en particular? Dialux Evo es un software gratuito diseñado para la creación de proyectos de iluminación. Permite documentar resultados obtenidos por medio de visualizaciones fotorrealistas e incluye librerías de todos los fabricantes y líderes a nivel mundial. Eso es lo que lo hace especial este software y es prácticamente el software que lo hace único. Muchos softwares tienen, en este caso, la configuración de que solamente podrían mostrar como una visualización, pero no. Dialux en este caso también te permite realizar diferentes tipos de cálculo. En este caso, cálculos que se pueden trabajar en diferentes sectores. Un recalco nuevamente sector comercial y en el sector industrial, ¿no? Que son dos puntos importantes que se toma en cuenta en este curso. Muy bien. Su micrófono, por favor. Gracias. Muy bien. La importancia en este caso que tiene Dialux. Bueno, como les comenté, mi trayectoria de estos 6 años de trabajos en diferentes sectores me ha hecho ver la importancia que tiene este programa en específico. Empecemos primeramente con el sector eléctrico. En el sector eléctrico se utiliza para hacer la iluminación en diferentes puntos de subestaciones. En la minería se puede realizar en este caso la iluminación para verificar diferentes tipos de procesos en el sector minero. Lo mismo en arquitectura y en la parte de ingeniería civil. En la parte de arquitectura, diseño de interiores, en este caso, con Dialux Evo a nivel profesional. En la ingeniería civil, también la parte de diseño de carreteras, principalmente tiene su propio software independiente para ese sector. La parte de manufactura es también un punto importante que se tome en cuenta cuando nosotros tenemos que enfocar la iluminación en una área en particular o proceso, porque puede ser, no es lo mismo hacer una iluminación en un almacenamiento que hacerlo en un proceso industrial, ya que requiere ser mucho más específico, requiere mucho más toma de datos y es por eso que Dialux también te da una configuración adicional. Y ni qué decir en el sector petrolero. En el sector petrolero es uno de los requisitos validar la información que nosotros sacamos para trabajar, en este caso para la parte de ingeniería a detalle, necesitamos en este caso la ingeniería conceptual. Y en la ingeniería conceptual nosotros tenemos que utilizar este software para corroborar si cumple o no con la cantidad de lúmenes necesarias, ya que justamente en la parte del petróleo se tiene que tomar en cuenta un estándar internacional, no se toma el estándar nacional o el estándar que la mayoría conoce en la normativa boliviana. Justamente ese es el detalle en la aplicación de Dialux. Dialux sí puede moldearse a cualquier normativa, pero Dialux tiene una función importante con un enfoque, mejor dicho, más relevante o importante en la normativa europea. Y eso también justamente es lo que nosotros les compartimos para que puedan ver la diferencia entre la normativa boliviana, una normativa NB77, con una normativa europea. Se va a dar cuenta la diferencia de magnitud que tiene un punto con el otro. Ahora bien, ¿qué programas dependerían en este caso de Dialux para poder trabajar? Bueno, en este caso se tomaría en cuenta AutoCAD, es lo que vamos a utilizar principalmente. Vamos a tener los diseños en la parte 2D, diseños de planos les voy a proporcionar para que podamos hacer el proyecto de esa forma.
Luego tenemos el archivo 3D Max, que también es un elemento 3D para poder importar, y también el elemento de SketchUp. Ambos elementos en este caso están en formato IFC. Esa es la única manera en la que nosotros podríamos insertar nuestros diseños en 3D a Dialux. Claro que hay que estar conscientes de que si no se hace de la manera correcta puede presentar fallas. Y justamente me estoy enfocando en la parte de AutoCAD para que ustedes puedan hacer el proyecto desde cero. Y así ustedes puedan armar el local, hacer la distribución de los ambientes, la inserción de luminarias de manera, en este caso, mucho más fluida, sin requerir o depender de que sí o sí necesitan un elemento 3D. Porque muchas personas prefieren hacerlo directamente del 3D, pero el problema es que no saben después cómo poder, si en caso de que llegara a fallar, cómo hacerlo desde cero. No muchos lo saben y pocos en este caso lo aplican de la manera correcta. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros vamos a aprender en el curso en particular? Vamos a ver lo que es la interfaz de Dialux, vamos a hacer la construcción de plantas, vamos a ver la parte de aberturas, elementos de ambiente y la parte de techos. También vamos a ver, en este caso, como aprecian en esta imagen, pueden ver que los ambientes se van a ir armando de a poco y nosotros vamos a utilizar los diferentes elementos de ambiente para poder trabajar y que el proyecto tenga un enfoque más realista. Ese es un punto importante al momento de aplicar diálogos. La mayoría, y eso asumo que es prácticamente un 80-90%, realiza el trabajo solo con el objetivo de simular, más no con el objetivo de hacer un diseño profesional. Y el diseño profesional ya lleva a otro nivel. Y justamente ese diseño profesional no todos lo aplican como tiene que ser, aplicando objetos, trabajando con otro tipo de herramientas que nos permite hacer que el diseño tenga un enfoque mucho más próximo a la realidad. Porque si yo dimensionara un elemento de ambiente que no tiene objetos, que no tiene enfoque, que no tiene estructura, podría pensar en este caso que, claro, con cualquier luminaria podría tener una cantidad de lúmenes mínima requerida, pero al momento de trabajar en la realidad había sido que necesitamos más cantidad de lúmenes. O tal vez el tipo de luminaria que estamos utilizando no es el adecuado y preferimos, para ahorrar en este caso luminarias, utilizar una luminaria con mayor potencia. Sin embargo, eso provocaría em, algunas desventajas que afectarían al cliente y justamente eso también vamos a ver qué desventajas tiene en este caso al momento de tener mucha presencia de luz. Eso vamos a ir analizando justamente en el contenido. Vamos a ver nuevamente, recalco, la parte de los objetos, vamos a crear materiales de color y materiales de textura y también vamos a ver cómo gestionar las vistas para poder trabajar de manera eficiente con diálogos. En la parte de iluminación, podemos manejar muy bien el programa, podemos ser muy buenos haciendo diseño de simulación, pero si no sabemos el concepto general de lo que maneja Dialux realmente, pues estamos prácticamente restringiéndonos mucho conocimiento. Se va a dar una clase teórica, que es justamente donde vamos a ver la naturaleza de la luz, la percepción de la luz. Vamos a ver en qué consiste el deslumbramiento, la reflexión, la refracción y la transmisión. ¿Qué es la temperatura de color? ¿Qué es el flujo luminoso? ¿En qué consiste una curva fotométrica? ¿En qué consisten los tipos de luminaria? ¿Para qué podrían servir? Y demás elementos. Eso nos permitiría un enfoque mucho más profesional, dar nuestra opinión técnica al momento de insertar las luminarias, porque es cierto, en la parte eléctrica yo puedo hacer una excelente conexión eléctrica y puedo colocar una sola luminaria que podría cumplir con la cantidad de lúmenes. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos un enfoque más comercial y no sabemos qué tipo de luminaria utilizar? ¿Con qué flujo de temperatura de color tendremos que utilizar? ¿En qué consiste la curva fotométrica? ¿Por qué existe esa curva fotométrica en los datos técnicos al momento de comprar una luminaria? ¿Y por qué existen tantas cantidades de tipo de luminarias? ¿Cuál es la diferencia de uno con el otro? Muchos no lo manejan de esa forma, pero esa es la
forma ideal en este caso para poder aplicar este programa en diferentes sectores. Vamos a ver la parte de la inserción de luminarias, el posicionamiento, vamos a cambiar luminarias y vamos a determinar el archivo de luminaria en donde sabemos que existe el archivo en LDT y en el archivo IES. Entonces vamos a utilizar uno de estos dos y les voy a enseñar a cómo configurar y editar justamente esto. Ya que al principio mencioné que Dialux es un programa que se tiene de forma libre, van a poder apreciar que en la última versión en particular, que es el Dialux 13 aproximadamente, tiene el problema de que no se puede trabajar de manera libre, ya que te obliga a que pagues una suscripción para poder acceder de una forma a las luminarias de nivel profesional, ¿no? Y eso obviamente es una complicación, porque yo tengo datos técnicos para colocar a la simulación y verificar si cumple o no con la normativa. Hay un programa que justamente también se les comparte al momento de que ustedes se inscriban, se les manda un enlace para que puedan descargar el programa y mediante ese programa yo les voy a enseñar a cómo editar y configurar los datos técnicos de una luminaria, una marca X, para poder insertar al proyecto y así ustedes puedan trabajar sin ningún problema ni restricción. Luego vamos a ver la parte de articulaciones, escenas de luz, factor de mantenimiento. Dialux también te permite calcular de manera general el consumo de energía y también vamos a ver en qué consisten los objetos de cálculo. Esa es una herramienta principalmente orientado a los elementos industriales. Ahí recalco en este caso la importancia que se tiene para poder realizar ese tipo de diseño. En este caso tenemos que trabajar en un criterio mucho más especializado. Aquí tenemos un ambiente completamente terminado, en donde nuevamente recalco, este es un diseño profesional, en donde se incluyen objetos, se incluyen texturas, se incluyen materiales, y con eso nosotros corroboramos si efectivamente cumplimos o no con la normativa. Dialux tiene un sistema de manejo de diseño y cálculo de una manera precisa y realista. Por eso es importante incluir estos elementos al momento de hacer un proyecto. Ahora bien, claro que nosotros, una vez que hayamos corroborado, verificado, hecho el proyecto, tenemos que tener una documentación. La documentación se les va a mostrar cómo editar la documentación. Vamos a ver la parte de cómo poder presentar el trabajo, añadir algunos elementos adicionales y también van a ver qué elementos muestra Dialux al momento de generar el informe. Y todo eso se puede editar y yo les voy a enseñar a editar para que ustedes lo puedan descargar en PDF y tengan un respaldo adicional junto con el proyecto hecho. Aquí pueden ver un ejemplo de los diferentes documentos, cómo genera, aquí tienen los diferentes tipos de ambiente, la cantidad de luminarias, si cumple o no con la normativa, por qué no cumple y demás factores. ¿Hay que incluir imágenes? Obviamente que sí. Y estas imágenes se incluyen para que podamos mostrar efectivamente que nuestro diseño es un diseño profesional, un diseño que está hecho como se tiene que hacer de por ley, ¿no? Y no simplemente presentar elementos vacíos. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Y les voy a mostrar justamente en este webinar informativo. Vamos a hacer la iluminación de una oficina comercial. En este caso, vamos a hacer la parte de jardines y áreas verdes y vamos a iluminar también una nave industrial y una iluminación en vialidades. Entonces, vamos a hacer todos esos elementos para poder trabajar en este caso con este programa. La ambientación en la nave industrial va a combinar el elemento de interior y exterior. La parte de jardín y áreas verdes solamente se va a enfocar en la parte exterior y la iluminación de oficinas comerciales se enfoca netamente en área de interior. Es por eso que vamos a trabajar de ese orden y se van a dar cuenta que podemos combinar ambos o enfocarnos en uno solo y poder explorar y explotar más que todo las características que tiene el programa.
Aquí podemos apreciar una de las características de Dialux, que nosotros podemos modificar la orientación de la luz, podemos ver en un enfoque 3D cómo, o en este caso, la curva fotométrica, cuál es el propósito que refleja la curva fotométrica. Eso también se puede visualizar en 3D con Dialux, ¿no? Ahí está, un elemento de exterior e interior, y aquí elemento solamente de exterior. Ahí tenemos una introducción en vialidades para que ustedes puedan verificar el contexto general. Muy bien. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Bueno, en este caso el grupo disponible, no modifique la fecha, el grupo, el horario de clases va a ser de 8:30 a 10 de la noche. Van a ser días continuos en este caso y las clases se van a grabar. Eso es importante tomar en cuenta, son con opción de descarga las grabaciones, se les va a compartir el material, el instalador y todos los beneficios que tiene el curso. Este curso en particular está dirigido a estudiantes, diseñadores, delineantes, arquitectos, diseñadores de interior, exterior, personal técnico, ingenieros, profesores, etc. También para las personas que manejan Dialux, nuevamente recalco de manera general, pero requieren profundizarlo y darle un enfoque mucho más profesional, ¿no? Y técnico en este caso. ¿Hay alguna consulta o duda que tengan hasta esta parte? Tal vez alguna inquietud que quieran aclarar. Muy bien, si no hay ninguna inquietud, lo que procede después de hacer esta presentación es mostrarles los proyectos en combinación al material que se les va a compartir. Denme un momento, por favor. En este caso, les voy a mostrar ya de manera adelantada el proyecto de la nave industrial. Como pueden apreciar, el proyecto de la nave industrial se va a combinar en dos etapas. Se va a hacer primeramente el diseño de interior. Como pueden ver en la parte interior, se tiene la ambientación de la nave industrial y les voy a enseñar a cómo poder trabajar con dos tipos de ambiente. Este elemento que ven aquí, este enorme cubo, en realidad es una oficina en donde podríamos decir que es como recepción y se puede iluminar tanto ese elemento como este elemento. La mayoría no sabe cómo trabajar con ambientes, con dos tipos de ambientes con diferente tamaño. La mayoría hace del método tradicional, pero eso conllevaría a que tuviera el tamaño original, o sea, el que tiene mayor longitud es el que va a predominar. Y eso obviamente en términos de, de diseño no es bueno. Es recomendable respetar el proyecto tal cual como se ve en la realidad. Aquí tenemos la parte del estacionamiento, pueden ver que está perfectamente iluminado y en este sector tenemos un diseño de una planta en donde nosotros vamos a utilizar, o bueno, en este caso les voy a mostrar de qué páginas ustedes pueden obtener este tipo de objetos para poder importarlo a Dialux y también poder utilizarlo como referencia para realizar el cálculo mediante, bueno, una iluminación general y también de manera puntual con los objetos de cálculo. Los objetos de cálculo son elementos importantes para tomar en cuenta al momento de realizar este tipo de diseño. Eso es lo que vamos a hacer en el proyecto de la nave industrial y este es el segundo proyecto que se hace. Enseguida les voy a mostrar el primer proyecto. Primero vamos a cerrar esto y vamos a ingresar nuevamente a Dialux Evo. Vamos a esperar que cargue. Y mientras carga el proyecto de la planta, les voy a mostrar en este caso el instalador que se les va a compartir. Bueno, referente al instalador, se les va a mandar un enlace seguro hecho por mi persona para que ustedes puedan descargarlo sin ningún problema. ¿Qué contiene el enlace? Bueno, en el enlace nosotros les compartimos el instalador del programa del Dialux Evo
10.0, que es un software bastante estable para poder trabajar y de manera libre se puede descargar, y el programa LDT Editor, que justamente necesitamos para poder editar todos los datos técnicos o la información que tiene la luminaria para poder realizar la simulación sin ninguna complicación. Eso es lo que vamos a hacer igual en el curso. Ambos son elementos que se pueden descargar, y si quieren alguna configuración y ajuste, se les va a compartir, o bueno, se les va a mandar el enlace de una página en donde mi persona les explica cómo descargar, cómo instalar y cómo configurar su Dialux para que lo podamos usar ya de manera directa el lunes y podamos empezar ya y arrancar con el primer proyecto que tenemos a continuación, que es justamente, vamos a ver si ya está cargando. Creo que se va a tomar su tiempo. Y ahí está, ¿no? En este caso, este es el proyecto que vamos a hacer, el proyecto comercial. En el proyecto comercial, como pueden ver, se va a realizar de manera profesional la inserción de luminarias. Vamos a poder añadir texturas de diferentes elementos en las ventanas. Vamos a mezclar diferentes tipos de luminaria y no solamente trabajar con una. Por ejemplo, aquí tenemos tres tipos de luminaria. Aquí tenemos una tipo spot y tenemos la tira LED, y tenemos las luminarias, en este caso los downlights, que sirven para poder realizar un mejor diseño, más que todo profundizar la parte estética. Y como pueden ver, el diseño tiene una pista bastante realista de lo que nosotros podríamos obtener al momento de trabajar con nuestro software. Pueden ver que todos los elementos que se utiliza para el ambiente está perfectamente hecho, y eso es como lo vamos a aplicar también en el curso. Y vamos a hacer todo esto, ¿no? Pueden ver los escritorios con el logo de la institución. Vamos a añadir objetos, y justamente estos elementos de luminarias nos va a permitir a ver cómo, de manera más profesional, cómo está el proyecto. Y miren, todo esto se va a mostrar para que ustedes lo puedan verificar, ¿no? Ahí lo pueden apreciar. Es un proyecto bastante completo que vamos a hacer con ustedes, y lo vamos a hacer desde cero. Este es el primer proyecto que vamos a realizar. Les voy a enseñar a cómo cambiar el color de una tira LED. Vamos a trabajar con los escenarios de luz, donde un elemento va a estar prendido y el otro va a estar apagado, etcétera. Y también vamos a ver, en este caso, añadir diferentes tipos de texturas y materiales a los objetos para que pueda tener un enfoque mucho más realista. El objetivo, nuevamente recalco, de trabajar con Dialux es que nosotros hagamos iluminación profesional de la forma más realista posible. Si no lo hacemos de esa forma, estamos desaprovechando todo el potencial que tiene este software. Y es por eso que justamente nos enfocamos en eso en Dialux. En este curso en particular, donde vamos a hacer todo esto y ustedes pueden trabajar con ese enfoque. Y también teniendo en cuenta los criterios que se les va a enseñar en la clase teórica. Eso es algo importante que tengo que recalcar. Muy bien, ahora vamos a ver lo que sería el elemento de exteriores. Denme un momento, por favor. Tengo que cerrar y volver a abrir. En este caso, abrimos uno más. Muy bien, a ver, este es el área verde. Mientras carga el área verde, que no es muy pesado, yo creo que ya lo vamos a tener listo. Bueno, mientras carga, vamos a ver lo que se les va a compartir en el material del curso. Esto también se les va a compartir para las personas que se inscriban. Se les va a compartir los archivos M3D, los archivos que utilizamos para añadir objetos, muebles, cualquier tipo de elemento. Se les va a compartir y se les va a enseñar cómo insertar
esto de manera directa a Dialux para que lo puedan trabajar. Se les comparte también bloques CAD, en este caso bloques de arquitectónicos para que puedan utilizar en diferentes tipos de planos en AutoCAD 2D. Vamos a ver algunos catálogos, en este caso algunos catálogos que mis colegas me han compartido durante mi formación, en este caso en este software, y algunos catálogos que utilizamos de referencia para poder identificar qué tipo de luminarias se utilizan en un sector en específico. También les voy a mandar los manuales, tanto de Dialux como algunos elementos de referencia para poder trabajar, tanto en el sector deportivo o diferentes tipos de área. Les voy a compartir las normativas de iluminación. Vamos a tomar en cuenta la normativa de Bolivia, la que es la 77, luego la peruana, en este caso también tengo, y se les va a compartir las normativas internacionales, que justamente estas normativas no están de manera libre en la red. Estas son normativas que me compartieron cuando empecé a trabajar en proyectos mucho más serios y necesitaba estos conocimientos para poder aplicar. Y no solamente es poder decir que una normativa enfoca todo, no. La normativa europea enfoca solamente para interior una normativa completa, solamente para exterior una normativa completa y para, en este caso, ambientes deportivos también es una sola normativa y eso se les va a compartir en este caso para que puedan verificar y comparar la diferencia entre la normativa que nos proporciona Bolivia y la normativa que tenemos que cumplir a nivel internacional. Se va a dar cuenta la diferencia abismal que tiene uno con el otro. Eso es algo importante que tengo que mencionar y es lo que justamente vamos a tomar en cuenta como punto de reflexión al momento de aplicar Dialux. Este es el elemento de que vamos a hacer en ambientación en solamente exteriores de un parque suburbano, como pueden ver, a la ambientación, todo esto se les va a mostrar y vamos a verificar si efectivamente cumplimos con alguna normativa en particular. Aquí pueden ver, ¿no? Los resultados. Ahí pueden apreciar qué tipo de resultados tenemos, ver si llega a cumplir o no con los requisitos al momento de trabajar. Esa es la forma en la que nosotros vamos a trabajar en este curso, donde solamente son los 3 proyectos que vamos a ver y vamos a hacer un análisis general referente al proyecto de elementos deportivos. Porque hice un par de proyectos en elementos deportivos y también vamos a ver lo que sería iluminación de vialidades. Iluminación de vialidades, por ejemplo, aquí tenemos un proyecto en vialidades y eso lo vamos a ver también, pero trabajando con un criterio en la normativa boliviana. En este caso vamos a verlo de forma introductoria, cómo funciona la iluminación y cómo ustedes tienen que trabajar para poder realizar en este caso este tipo de diseños. Aquí lo que se está mostrando es la documentación, como pueden ver, que Dialux te genera de manera automática cuando nosotros trabajamos y le damos ese tipo de enfoque. Ahí pueden ver, en este caso, imágenes tenemos que agregar. Aquí tenemos una descripción que tendríamos que agregar igual para trabajar. Eso lo vamos a hacer en este caso con nosotros. Les voy a enseñar cómo hacer la documentación y en función de eso pueden anexar esa documentación con la simulación y los diferentes elementos que se tienen que presentar, en este caso como son los archivos de luminarias, la simulación, el informe, y con eso, bueno, tendríamos un respaldo bastante sólido al momento de trabajar en un proyecto en específico. Aquí tenemos en este caso el proyecto en sí, ahí está la planificación de la luminaria. Esta es luminaria en vialidades. Les voy a enseñar cómo configurar esto para que lo puedan aplicar en diferentes tipos de proyectos de carreteras en este caso. Eso es importante tomar en cuenta al momento de trabajar y vamos a ver un análisis. En este caso lo voy a cerrar. Un análisis en la parte de iluminación deportiva. Obviamente esto mostrándoles la normativa europea y decirles esta es la forma en la que tienen que trabajar, cómo funciona esto y en qué situaciones se aplica ahí de diferente forma, ¿no? Se les va a enseñar tanto el programa
como la idea y el concepto de cómo ustedes tienen que utilizar Dialux de forma efectiva, profesional y que ustedes puedan explorar al máximo todas las capacidades que tiene el software. Como pueden ver, esto es una cancha de fútbol y nosotros tenemos que iluminarla, y aquí pueden ver que se podría aplicar en este caso Dialux cumpliendo obviamente una normativa internacional. Muy bien, ¿alguien tiene alguna consulta o dudas de esta parte? Muy bien. Bueno, como pueden apreciar, el curso tiene todas estas características. Se les va a proporcionar muy buen material, se les va a proporcionar el instalador mediante un enlace seguro. Nosotros no compartimos de páginas externas. También se les va a enseñar de manera didáctica. Si tienen alguna consulta o duda, yo voy a preguntarles de manera constante, y es importante que ustedes también sean honestos al momento de practicar esto. Si tienen dudas, pregunten. A mí no me va a hacer daño no responderles. Ustedes tienen que explotar al máximo este curso, preguntar lo que sea necesario para que así ustedes puedan tener perfeccionado este software. El objetivo del curso es que ustedes lo manejen de forma profesional, de forma completa, al 100% utilicen este programa y lo puedan aplicar en diferentes proyectos. Bueno, espero que hasta esta parte esté todo claro. Les invitamos nuevamente a participar. Iniciamos de manera oficial el día lunes. El horario de las clases es de 8:30 a 10 de la noche. Y van a ser días continuos en este caso. Las clases son en vivo online, las consultas se hacen en clase y las grabaciones van a estar con opción a descarga. Así que aprovechen esta oportunidad. Yo me comprometo a enseñarles todo para que lo puedan aplicar y adaptar ustedes en el rubro o en los proyectos en el que están trabajando actualmente. Y si eres un estudiante, bueno, esta es una herramienta primordial para que tú puedas empezar trabajando en un proyecto o haciéndolo de forma independiente, ¿no? Eso es algo importante a mencionar. Gracias por su participación y su tiempo. El precio promocional en este caso, como ustedes saben, es de 220 bolivianos, así que aún están a tiempo de inscribirse. Por ver en este caso este webinar informativo, ustedes ya tienen un descuento adicional al precio promocional. Así que aprovechen esta oportunidad, y para las personas que se van a inscribir, en este caso los espero el día lunes para que podamos empezar con este software. Gracias nuevamente por su atención.